Buenos días, capital humano. Es un gran día. Feliz viernes. Ya no estoy tomando café porque tuve un desayuno muy temprano, entonces no quiero volver a tomar café, si no después no duermo. Pero es bueno hidratarse. Tomen agüita. Tomen este aviso como un recordatorio de lo importante de mantener sus cuerpos hidratados. ¿Cómo están? ¿Todo cool? Híjole, güey. No me gusta ser ese güey que dice les dije, pero medio que les dije. Chingadas. Qué hueva, güey, porque no es el tipo de cosas que me gusta atinarle. Ya habíamos cantado la piedra con Pepe Madero, saludos a Pepe, con lo de la pandemia, como unos 6 meses antes de que fuera la pandemia. Y ahora esto, ¿qué digo? La verdad, siendo sincero, o sea, no era muy difícil de atinarle, estaba fácil de saber qué iba a pasar, era un hecho. La pregunta era cuándo. Pero bueno, vamos a ver qué está pasando con el mundo, que hay unas noticias interesantes. Eh, Primero que nada, desde el punto de vista del COVID, sigue siendo sumamente viral. Vamos para 2 millones de casos de contagio en México y 112 millones a nivel global. Seguimos estando en pandemia, cuídense, no salgan por cualquier cosa, tápense la boca, no estén manoseando a gente desconocida de preferencia, a menos de que se les antoje mucho, pero pues, protéjense, cuídense y cuiden a sus familias también. Lo que sí me parece importante es esto, que es algo que constantemente les había comentado y les había recordado durante la pandemia. México ya es un país feminicida, es un país que tiene un problema muy grave de discriminación de sexo, además de la discriminación racial, que también es un problema, pero las mujeres sufren mucha violencia y mucho abuso en México. Y y nos toca a todos una parte de esta pelea que no podemos dejar de recordarla constantemente, ¿no? Y lo digo en este momento porque justo ayer que tuve la conversación con Omar sobre el caso este del influencer aquí de México, de Rix, que ayer arrestaron porque tiene acusaciones en su contra por abuso sexual, que me parece importante el caso, que no podemos perder, o sea, que la justicia se tiene que realizar y todo, pero ¿por qué quiero recordar esto? Porque este movimiento no se trata solo del celebritismo. O sea, no nos podemos perder en el gran alumbrado del celebritismo para hablar de la violencia de género. O sea, la violencia de género es algo que se da en grandes rasgos por una discriminación de clase. Tener conciencia de género sin tener conciencia de clase es pura ideología. Es importante saber que las mujeres más afectadas son las de niveles socioeconómicos más bajos, que aparte son las que tienen menos voz y son las que tienen menos acceso a la justicia. Entonces es importante no perder esto de vista. No quiere decir que estoy minimizando los casos que suceden en el mundo del celebritismo, para nada, también merecen ser justicia, pero no sirve de nada si los usamos como distracción. Y de hecho esto va a ser un tema común que les voy a platicar hoy durante todo el review de noticias. La diferencia entre la estética de la solución y el fondo de la solución. ¿Okay? La forma y el fondo. Constantemente estar cuestionando la forma y el fondo. No sirve de nada si hablamos, si le damos mucha visibilidad a los casos como el de Rix, que a lo mejor no es tan grave, o sea, respetando obviamente que pues, sí hay una injuria y hay un dolor definitivamente, pero a lo mejor no es tan grave como otros casos donde llegaron asesinatos y personas perdieron la vida, pero se les da muchísima más visibilidad. ¿Okay? Ese es el problema de forma y fondo. O sea, porque llaman la atención, hablamos de ellos y hacen un efecto placebo como que algo se está haciendo al respecto cuando realmente no se está haciendo lo que se debería hacer al respecto, que es el fondo, que es las mujeres pobres, que nadie las protege, que nadie las cuida, que nadie les presta atención y que nadie les da el espacio para que sean protegidas. Por otro lado, esta noticia me pareció sumamente importante porque, digo, no sé, hace un rato hice un video criticando al grupo este de Shark Tank que rechazaron a una chava que tenía una idea de emprendimiento que era una plataforma para que chavos pudieran vender tareas, ¿no? Y pudieran haber un intercambio de tareas y asesorías para tareas, además de las tareas ya hechas, ¿no? Y los participantes de Shark Tank juzgaron esto como un negocio inmoral. O sea, de hecho le dijeron específicamente a esta persona, Rodrigo Herrera, le dijo, oye, deberías de leer un libro sobre ética. Pues resulta que una de sus empresas tenía una deuda hasta hace poco tiempo de 750 millones de pesos atrasados. Eh, y digo, no toma mucho pensar que esos 750 millones de pesos podrían haberse usado durante la pandemia para aliviar el dolor de mucha gente. O sea, si el Estado hubiera tenido esos 750 millones de pesos, tal vez hubiera salvado miles de vidas durante la pandemia. Pero resulta que vender tareas es inmoral, ¿no? Entonces, por lo menos es hipócrita, por lo menos, para no decir otras cosas mil veces peores, ¿no? Entonces, a eso me refería con ese video que hice sobre Shark Tank. O sea, que si van a hablar de negocios, si van a hablar puramente de que si es una buena idea o es una mala idea, si es rentable o no es rentable, está perfecto, porque pues eso es lo único que entienden, es cómo generar dinero a costa del sufrimiento de los demás. Pero si van a hablar de moral y ética,
Habría que cuestionar exactamente a qué se refieren con moral y ética en los negocios, ¿no? Principalmente cuando pasan este tipo de cosas. Entonces, nada más les quería dar este pequeño dato de estos son las de mentalidad de tiburón. Y no quiero hacer específicamente tema contra Rodrigo Herrera, no lo conozco, no me importa. O sea, si, de hecho creo que ya los pagó, los va a pagar, lo cual le aplaudo, es lo correcto, qué bueno que lo vaya a hacer. Pero esta es la mentalidad de tiburón. O sea, esta es la mentalidad de los grandes empresarios. Es sacarle provecho al sistema y obviamente los robos fiscales se sienten como que no le estás robando a nadie. Y de hecho, y entiendo, porque en gran parte la gente que paga impuestos dice, es que ¿para qué pago impuestos si los gobernantes se roban todo? Lo cual también tiene una gran parte de verdad. Los gobernantes corruptos tienen la culpa de haber creado este detrimento a la imagen del Estado como administrador y gestor de los bienes comunes, ¿no? Entonces, pues la gente dice, pues ¿para qué pago impuestos si se los van a robar? Pero usan eso como excusa para realmente hacer grandes fraudes de evasión fiscal. Y recuerden esto, si tu negocio depende de evasión fiscal para hacer negocio, o si tu negocio depende de malos sueldos para hacer negocio, no es negocio, es trampa. Es trampa. O sea, simplemente estás haciendo trampa para salir adelante. Y es lo mismo que digo del gig economy y de muchos de estos grandes empresarios que la única manera como pueden seguir operando es con sueldos miserables y haciendo evasión fiscal. O sea, ese es el capitalismo de compas, que es una porquería, ¿no? Pero pasando a los temas más importantes, tal cual, como lo dije hace un par de meses, y creo que lo dije en 2 o 3 live reviews de noticias, les dije, ¿no? En los primeros 6 meses de la presidencia de Biden, Biden va a empezar otra guerra y va a lanzar un ataque contra algún país árabe. Y pues pasó un mes de su presidencia y ya fue a bombardear Siria y a destrozar los targets militares que están ahí. Okay. ¿Por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa esto en este momento? ¿No? Que es lo importante, ¿no? Que la verdad es que esta cobertura la hizo Al Jazeera, también la hizo RT de la misma manera, pero de hecho me gusta más cómo lo hizo RT. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que Biden fue a bombardear Siria, negó el incremento al salario mínimo. ¿Okay? Digo, en Estados Unidos Bernie Sanders lleva años peleando esto de decir vamos a incrementar el salario mínimo a $15. Y al mismo tiempo que Biden dijo voy a bombardear Siria otra vez, porque pues vivimos en una época de necrocapitalismo, y a ver, si no han leído Necrocapitalismo, vayan ahorita, escriban en Google Necrocapitalism. Es un libro gratis, está en PDF. Es nada más que lo agarres y que lo leas. No seas huevón. Deja de estar estoqueando gente en Instagram y en Facebook y en Twitter y ver niñas bailando en TikTok. Ve a leer algo de productor, de valor. Lean Necrocapitalismo. Nada más escriban Necrocapitalismo y creo que es el segundo PDF que aparece. Es gratis. Léanlo. ¿Okay? Prácticamente lo que el necrocapitalismo dice es que hoy en el mercado de negocios, en el gran capital, para que alguien gane, alguien tiene que perder. Y de hecho, mucha más gente tiene que perder para que unos pocos ganen, que este es el principio del necrocapitalismo. ¿Por qué esto es negocio? Porque pues, obviamente hay toda una industria por detrás. O sea, la industria de armas de Estados Unidos es una de las industrias más rentables del mundo. El aparato militar industrial es algo ampliamente estudiado por muchos académicos. Es la manera como funciona Estados Unidos. Esto todo tiene que ver con una pelea por recursos naturales y por una hegemonía internacional, ¿no? Es hacer presión al Medio Oriente, que es algo donde China también se está metiendo. Entonces Estados Unidos otra vez empieza a mostrar sus músculos bélicos para frenar el crecimiento de otras hegemonías. Y ya otra vez empezamos a jugar el juego del imperialismo internacional, que es el juego neoliberal de la izquierda de Estados Unidos. Okay. Dicho eso, al mismo tiempo lo que hace es abandonar la izquierda de Estados Unidos, porque la izquierda de Estados Unidos, la real, o sea que prácticamente es Bernie Sanders, Osorio Cortés, Ayok y creo que otro par de personas que son realmente los que yo considero como los verdaderos izquierda progresista de Estados Unidos, los liberales de Estados Unidos, porque acuérdense, son liberales, ¿okay? Son neoliberales. Son neoliberales, es otra cosa. O sea, no son centro derecha a lo mucho. Y tienen algunas personas de izquierda nada más para acaparar los votos. Pero pues inmediatamente estando en el poder dicen no podemos subir el salario mínimo porque eso sería como castigar a los emprendedores que no pueden pagar esos sueldos y sería un detrimento para la economía americana, ¿no? Y de hecho un senador, un imbécil, dijo no tiene sentido subir el salario mínimo a 15 porque yo cuando era joven ganaba $6 y pude hacer todo lo que quería. Si ajustas esos $6 de su época hoy, serían $24. ¿Okay? Un salario mínimo como el que tiene Estados Unidos es deplorable. De hecho, el límite que pone el Banco Internacional como el índice de pobreza extrema, que es un $1 al día, es deplorable.
En muchos países desarrollados o en desarrollo necesitas por lo menos $7 al día para consumir el mínimo de calorías necesarias para tener una estabilidad y una dignidad de vida. O sea, estos valores que la gente se inventa arbitrariamente para decir esto es pobreza y esto no es pobreza, están sumamente sesgados y anticuados. O sea, hemos aumentado abismalmente nuestra productividad, hemos generado muchísimo valor que prácticamente se ha quedado en las manos del 0.001% de la población del mundo. Y a todos los demás los tienen viviendo con migajas y de hecho su sufrimiento es lo que sustenta el crecimiento. Y eso es lo que quiero terminar de amarrar al final de la tesis de este video. Por otro lado, o sea, para que vean cómo funcionan las cosas del necrocapitalismo, del otro lado del mundo, en Nigeria, secuestraron a 317 niñas de una escuela. ¿Okay? Todo esto obviamente está vinculado a las guerrillas, a las guerras de poder, a cómo funcionan estas dinámicas paramilitares del centro de África. Y de hecho, lean necrocapitalismo, porque se habla exactamente de por qué está relacionado estos casos paramilitares del centro de África con el crecimiento y el desarrollo económico del hemisferio norte del mundo. O sea, para que se dé el estilo de vida y el complejo industrial militar del hemisferio norte del mundo, tiene que existir miseria en el hemisferio sur. O sea, dependen de la miseria del hemisferio sur, ¿no? ¿Y por qué no hay grandes escándalos? Imagínense, 317 niñas entre 12 y 17 años, todas menores de edad, secuestradas en Nigeria. O sea, esto lo vi en este periódico, en RT, y creo que Al Jazeera también lo mencionó porque es Nigeria, pero en ningún otro periódico lo vi mencionado. O sea, no está en New York Times, no está en Wall Street Journal, no estaba en el norte, no estaba en el financiero. O sea, ¿a nadie más le interesa esto? O sea, ¿por qué? ¿No vemos la conexión entre la miseria ajena y el beneficio de unos pocos? Y eso es justo lo que conecta este libro de necrocapitalismo, para que nos quede claro que sí somos directamente responsables de la miseria ajena, porque es la miseria ajena la única que sustenta el crecimiento financiero hoy en día. Esto se me hizo interesante, ¿no? Resulta que crece el ingreso familiar y eso le da un crecimiento a la economía de Estados Unidos. A ver, pues Biden acaba de decir que no quiso incrementar el salario mínimo porque según él incrementar el salario mínimo no era bueno para la economía porque iba a hacer sufrir a todos los microemprendedores. Y al mismo tiempo están diciendo de que el ingreso personal de las familias creció en 10% y eso aumenta el gasto en 2.4%. Y esto afecta directamente a la economía. Entonces las cosas van bien porque incrementó el ingreso de las familias un 10%. A ver, espera, cerebrito. ¿Me quieres decir que si aumentamos el salario mínimo y esto crece más, va a crecer todavía más la economía? No, no creo. No creo. ¿Qué tipo de economista loco propondría una idea tan descabellada como aumentar el salario mínimo? No puede ser. La única manera de acabar con la pobreza es aumentando la riqueza de los millonarios. Y esta última frase la digo casi con ganas de vomitarme porque se me hace las frases más estúpidas que se ha dicho en la historia de la humanidad. O sea, hay gente que todavía cree que la manera de acabar con la pobreza es aumentando la riqueza de unos pocos. Llevamos 70 años con esta idea estúpida de trickle-down economics que no funciona, pero le metes un cheque de $1,400 a la base de la pirámide y ves un incremento directo. O sea, son negacionistas de ciencia. O sea, la verdad, la única manera hoy en día de estar de acuerdo con el modelo de crecimiento neoliberal capitalista es siendo un negacionista. Tienes que estar enfermo de la cabeza. Es la manera de hacerlo. Pero bueno, vamos a continuar. Forma y fondo, forma y fondo, forma y fondo, forma y fondo. De fondo, entonces no aumentan el seguro, el salario mínimo, bajaron el cheque que supuestamente les iban a dar de 2,000 y les dieron uno de 1,400, pero bombardeamos Siria, somos progresistas, Netflix se gasta una lana en hacer contenido para comunidades que están mal representadas y de hecho esto lo leí en otro, se me olvidó comentárselos. La persona que dio la orden para este strike en Siria fue la primera participante transexual de una operación militar de este tipo. Entonces ven, los transexuales también pueden bombardear los pobres de Siria. Esto es el problema de forma y fondo, que es la forma. Hablamos de que sí, ahora sí, somos humanos, somos progresistas, vamos a tratar todos bien y vamos a integrar a todos estos grupos LGBTs y le damos prioridad a los celebrities que están parte de la campaña Me Too, pero de fondo no cambia nada. Por eso les digo que tener conciencia ecológica sin conciencia de clase es pura ideología. Tener conciencia de género sin tener conciencia de clase es pura ideología. Tener conciencia de raza sin conciencia de clase es pura ideología. Si no tienen claro que el problema de fondo es la desigualdad, es el hecho de que la gente vive en condiciones miserables y esas condiciones miserables prácticamente los condenan a una vida de sufrimiento, mientras no cambiemos eso, todo lo demás es estética.
Todo lo demás es estética. Ese es el problema. Esto es estética, es pura estética. Ok, y voy a terminar con esto que se me hizo muy interesante. Hay un análisis diciendo que desaparecieron muchas de las casas que estaban a la venta en Estados Unidos. O sea, te vas desde el 2015 hasta el 2021 y el mercado de housing venía más o menos estable, pero empieza la pandemia y desaparecen las casas. ¿Ok? Ya no hay casas en venta. ¿Y qué está pasando? Wall Street hizo un grab, o sea, los fondos de inversión gastaron 60 billones de dólares en comprar casas durante la recesión. ¿Ok? Wall Street gastó 60 billones de dólares para comprar casas durante la recesión. Quédense con esos dos datos. Y aquí voy a tratar de hacer como el cierre y el amarre de qué pasa, ¿no? Gran parte del crecimiento económico que se ha dado gracias al crecimiento del valor del mercado inmobiliario. ¿Okay? ¿Cuál es el problema de esto? ¿Okay? ¿Qué sucede? Pasó lo mismo en el 2008. En el 2008, cuando vino la crisis financiera o un problema grave inmobiliario, mucha gente perdió su casa porque estaba endeudada, no tenía cómo pagar los primes que les habían ofrecido, entonces se perdieron muchas casas tuvieron que ser rematadas. Al momento que estas casas son rematadas, la gente que tiene mucha liquidez, que ya tiene mucho dinero, dice, oye, pues las casas están bien baratas, hay que comprar, no tengo prisa de vender, ponlas a renta y sube el valor de la renta. Justo lo que está pasando ahorita. Probablemente durante la pandemia mucha gente se vio en condiciones desesperadas al punto de tener que vender sus casas para pagar sus cuentas de gastos médicos. Y esto no fue un problema aislado de Estados Unidos, sino que probablemente pasó en todo el mundo. Y la gente que tiene mucho dinero lo vio como una buena oportunidad. Necrocapitalismo. El sufrimiento de uno es la ganancia del otro. ¿Okay? Porque una persona se vio desesperada por la pandemia y se vio obligada a malvender sus productos por la necesidad de liquidez, hubo mucha gente que se aprovechó de eso. Solo Wall Street, 60 billones de dólares. ¿Y qué va a pasar? Retienen, secuestran el mercado inmobiliario y como no tienen prisa necesariamente de vender y los assets y la manera como funciona el tema inflacionario y el mercado inmobiliario raramente baja de valor por el tema de la plusvalía y X lo demás, ¿no? Pero entonces lo que hacen es, pues no hay prisa, pues ahora se los rentamos de regreso a los mismos dueños. Y ahora el banco te va a decir, ¿sabes qué? Ya no te puedes comprar una casa porque pues ahora es muy peligroso que compres una casa, pero te la puedo rentar. Oye, espera, el valor del financiamiento era menor que el valor de renta. O sea, ¿cómo puede ser que me digas que sí puedo rentar una casa de $1,500 al mes, pero no puedo financiar una casa de $1,000 al mes? Ah, no, es que el riesgo de que la financies es mayor a que la rentes, porque si la rentas y no puedes pagar, te puedo patear en un día. Ah, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos creando un mercado cautivo, un mercado secuestrado. Necrocapitalismo. Es el sufrimiento de unos es necesario para la ganancia de otros. O sea, estas casas no estarían a estos precios sumamente bajos como para que Wall Street le metiera 60 billones de dólares y acaparara todo un segmento del mercado si no hubiera gente desesperada, quebrada, jodida, pobre, sin condiciones y sin un colchón. Así funciona el mundo, mis queridos. Para que uno gane, muchos tienen que perder. Por eso el capitalismo no es un juego de suma cero. Qué complicado, ¿no? Pero bueno. Ya me voy, tengo cosas mejores que hacer, es viernes, espero se la pasen muy bien, me voy con unos amigos a comer y tengo planes para hoy. Les dejo un abrazo, les dije que iba a pasar lo de Biden y el problema realmente lo que me preocupa y si quieren lo platicamos así en semana es qué pasa cuando de nuevo regresamos a una izquierda neoliberal que solo tiene la forma de izquierda pero no tiene el fondo de izquierda, que es lo que está pasando de hecho en varios países, me parece que México es uno de ellos inclusive. Bueno, disfruten su viernes, cuídense mucho, los quiero, píquenle a todos los botones, compartan y así funciona el algoritmo. Bye.